Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos al primer webinar básico del año de AOM. Para nosotros es un gusto poder presentar eh, a la doctora María Angélica Riboira. Ella es bioquímica, es especialista en endocrinología y doctora en ciencias de la salud. Es profesora adjunta de bioquímica y biología molecular de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y hoy nos va a disertar sobre enfermedad renal crónica, FGF23, calcificaciones vasculares y riesgo de fractura ósea. María Angélica, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar y gracias por la invitación a Antonio, a Lucas. Es un placer. Espero, bueno, que les guste el tema y cómo el abordaje que les voy a presentar. Bueno, eh, a ver, ahí está. Ahora no se mueve. Así, Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, la enfermedad renal crónica es una afección muy prevalente y progresiva que afecta a más del 10% de la población general y las normas, la nomenclatura de las CADIGO la define como una pérdida progresiva e irreversible de la función renal durante más de 3 meses con implicancias negativas para la salud. Y se categoriza según el filtrado glomerular y la presencia de albuminuria en distintas categorías, desde G1, G5 por el filtrado glomerular y A1, A2 o A3 por la albuminuria. Dentro de la enfermedad renal crónica, a medida que va progresando, se presenta un trastorno, una enfermedad ósea y mineral presente en esta condición patológica, que se define como un trastorno sistémico del metabolismo mineral y óseo debido a la enfermedad renal crónica, que se manifiesta por distintas anomalías de laboratorio, anomalías óseas, vasculares, que afecta a casi todas las personas con enfermedad renal crónica en estadios 4 y 5, es decir, cuando el filtrado glomerular está por debajo de 30 mililitros por minuto. Impacta significativamente el bienestar y la clínica del paciente. Y un desafío importante en el manejo de esta condición patológica es abordar las anomalías del recambio óseo, que van a variar desde estados de alto recambio hasta estados de bajo recambio óseo. La progresión de la enfermedad renal crónica se asocia, como dijimos, con complicaciones graves, incluyendo el trastorno óseo y mineral asociado a esta enfermedad, que es la entidad que se llama CKD-MVD. Las anomalías del laboratorio, anomalías óseas, anomalías vasculares, van a definir esta condición y todas se han relacionado de una manera independiente con la enfermedad cardiovascular y con altas tasas de mortalidad. Hay una mayor susceptibilidad a las caídas en estos pacientes y a las fracturas óseas, lo cual condujo a importantes cambios de paradigma en las nuevas directrices de este trastorno mineral y óseo asociado en la enfermedad renal crónica. La evaluación de la densidad mineral ósea y el diagnóstico de osteoporosis emergen en este momento en nefrología como una nueva posibilidad siempre que los resultados impactan sobre las decisiones clínicas, es decir, valorarlas van a tener un impacto en la decisión clínica para abordar en estos pacientes. Es razonable realizar una biopsia ósea si conocer el tipo de osteodistrofia renal resulta clínicamente útil. Sin embargo, actualmente se considera que la imposibilidad de realizarla a la biopsia ósea no justifica la suspensión de terapias antirresortivas en pacientes que presentan alto riesgo de fractura. La fisiopatología de esta enfermedad, es decir, de la enfermedad ósea y mineral en la enfermedad renal crónica, es compleja. Nosotros sabemos que el FG23 es sintetizado principalmente por los osteocitos y los osteoblastos y tiene la propiedad de inducir la eliminación de fósforo porque disminuye la expresión en los túbulos renales de los transportadores de fósforo dependientes de sodio, el NAPI2A y NAPI2B. A medida que va avanzando la enfermedad renal crónica, se produce un aumento de FG23, el cual
va a tratar de excretar el fósforo que está reteniéndose. Sin embargo, hay una menor capacidad renal para responder por dos motivos. O sea, hay menor número de nefronas funcionantes y a su vez hay menor expresión de cloto a nivel de riñones. Nosotros sabemos que cloto es un correceptor del receptor de FGF23 que la unión con su propio receptor y cloto aumenta muchísimas veces la afinidad de FG23 por su receptor. Entonces se ve un mecanismo insuficiente para mantener la fosfaturia a medida que va avanzando la enfermedad renal. A su vez, entonces, vamos a tener una menor excreción de fósforo, van a aumentar los niveles de fósforo sérico, eso genera como un loop que se retroalimenta, aumentando la síntesis de FGF23, lo cual también tiene un efecto de disminuir la actividad de 1-alfa-hidroxilasa, la síntesis y la actividad, por lo tanto tenemos menor producción de calcitriol a nivel renal, vamos a tener menor absorción de calcio, esa menor absorción de calcio va a inducir un aumento de la secreción de paratormona, pero a su vez, al tener menor calcitriol, los pacientes tienen como una resistencia a la regulación de la secreción de PTH mediada por calcitriol, por lo tanto, se va a empezar a desencadenar a medida que evoluciona la enfermedad renal un hiperparatiroidismo secundario. A su vez, tenemos menor sensibilidad de los receptores sensores de calcio en las células paratiroideas, hay una mala respuesta de calcio, hay una mala respuesta a los calcimiméticos como tratamiento, y todo eso va a generar un estado de alterar el remodelado óseo, ya sea de un alto turnover óseo, un alto remodelado, que va a generar un hueso de mala calidad, una osteoporosis, como también podemos tener un bajo turnover y los motivos pueden ser una menor respuesta de las células óseas a la paratormona, una señalización reprimida a la vía Wnt beta-catenina, el uso de medicamentos para prevenir o controlar el hiperparatiroidismo secundario que generan un efecto adverso en el tejido óseo, toxinas urémicas que se empiezan a acumular, principalmente el sulfato de indoxilo, entre otros, ¿no? Eso genera un hueso frágil que cada vez ha cobrado más protagonismo en la enfermedad renal crónica y genera un elevado riesgo de fractura en estos pacientes. Nosotros ponemos, este es en la gráfica de la derecha, un esquema de los reguladores sistémicos de FG23 en cómo regula el metabolismo mineral, el FG23, y lo ponemos en escena porque se ha demostrado que FGF23 aumenta mucho antes que la paratormona, y ese aumento sería la alteración más temprana en este contexto de la enfermedad renal crónica y de las alteraciones del metabolismo mineral. Como habíamos dicho, el aumento de FG23 inhibe más aún la síntesis y producción de 1,25, el cual no puede frenar PTH, se genera un aumento de PTH, un hiperparatiroidismo secundario. Todos estos cambios serían como primeros al aumento franco medible del fósforo sérico. La desregulación de esta vía desempeña un importante papel central en la fisiopatología de la enfermedad mineral y ósea presente en el contexto de la enfermedad renal y todas las complicaciones que se asocian. Se ha demostrado que FG23 en la enfermedad renal crónica está aumentado, lo cual se ha demostrado que produce anormalidades en la mineralización ósea, hipertrofia del ventrículo izquierdo, alteración en la función endotelial. No está bien descrito el rol de FG23 en la calcificación vascular. Genera también un estado proinflamatorio con aumento de interleuquina 6, interleuquina B, beta, 1 beta. Todo eso genera con un riñón dañado, una menor excreción de fósforo, hiperfosfatemia, que como dije, se retroalimenta mayor excreción de fósforo. Todo eso acompañado de una menor 1,25, menor cloto, menor eritropoyetina también por una mala función renal, también desencadena un cuadro de anemia. Es decir que FGF23 es protagónico en esta condición de la alteración del metabolismo. En relación a las estrategias terapéuticas, por supuesto que la restricción dietaria de fósforo es primordial,
pero es muy difícil de lograr porque los pacientes se alimentan con mucho pan, con muchos alimentos, a veces y consumen alimentos ultraprocesados que tienen mucho fósforo como conservantes, usan el uso de quelantes de fósforo, pero también tienen a veces poca aceptación porque generan bastantes trastornos gastrointestinales. Medicamentos como los calcimiméticos, como el Cinacalcet o los análogos de vitamina D, como calcitriol, paracalcitol, son muy utilizados para reducir los niveles de PTH y tratar de atenuar esta alteración en el metabolismo. El uso de anticuerpos anti-FG23, que es usado en otros contextos patológicos, en los pacientes en particular con enfermedad renal crónica, aún está en áreas de investigación. Entonces, como podemos ver, esta gráfica me gustó mucho porque nos relaciona cómo va disminuyendo la función renal, reflejada por la disminución en el filtrado glomerular, y cómo se van produciendo las alteraciones desde primeras hasta que van apareciendo aumento de FG23, descenso de cloto, aumento de esclerostina, disminución de vitamina D, todo este aumento de DKK1, el inhibidor de la vía beta-catenina, Win beta-catenina. Todo eso va generando alteraciones en el tejido óseo, como disminución de la densidad mineral ósea, disminución de la mineralización, alto turnover o bajo turnover, y en el estadio final, o sea, cuando estamos en el estadio 5, por debajo de 15 mililitros por minuto de filtrado glomerular, se produce la situación más compleja, donde tenemos todos estos parámetros séricos alterados, que también tienen un impacto, y lo vemos en la mayor fragilidad o la mayor eh, eh, posibilidad de fractura. Y lo que me gustó a mí, este espectro de las alteraciones óseas que pueden ir desde osteoporosis, osteodistrofia renal, osteomalacia, osteitis fibrosa, hueso adinámico, etcétera. Es decir, es complejo el abordaje y definirlo al paciente enfermo renal en ese estadio, cuál es la situación metabólica del tejido óseo. Por lo tanto, en esta condición compleja, de una fisiopatología compleja, vamos a tener aumento de FG23, disminución de 25-hidroxi y 1,25, hiperparatiroidismo secundario, disminución de cloto, aumento de esclerostina, alteraciones del metabolismo del calcio y del fósforo. Estas condiciones me van a producir dos situaciones muy complejas en el enfermo renal, y sobre todo en los estadios 4 y 5, que son el aumento de las calcificaciones vasculares y el mayor riesgo de la fractura. Sumado a estas condiciones, también hay que pensar que el paciente renal puede tener acidosis metabólica, puede ser un paciente con diabetes, puede ser un paciente con mayor edad. Recuerden que la enfermedad renal crónica es un proceso de envejecimiento prematuro. Puede tener la paciente una menopausia precoz. Todas estas condiciones afectan adicionalmente una o más de las propiedades óseas que se suman a las alteraciones del metabolismo mineral propios de la enfermedad renal crónica. Entonces, los estudios que evalúan la presencia de osteoporosis en densitométrica en estos pacientes son muy escasos, porque recién, a partir del 2017, porque las directrices CADIGO 2009 no aconsejaban o no recomendaban realizar densidad mineral ósea en estos pacientes, y eso se produjo en el 2017, cuando se emitieron las nuevas, y en consenso las nuevas directrices CADIGO, un cambio importante, sugiriendo que la prueba de DMO podría utilizarse para evaluar riesgo de fractura en estos pacientes desde los estadios 3 a 5. Y esa realización, esa indicación de DMO estaba para prevenir el riesgo de fractura y para que influyera en la decisión de un tratamiento. Esa justificación o este cambio, porque había surgido evidencia de que la densitometría predecía fracturas también en estos pacientes, no solo en otros contextos, como en la paciente menopáusica, sin enfermedad renal crónica, o en otros contextos que ustedes conocen mejor que yo. Entonces, varios estudios de cohorte prospectivos que utilizaron la DMO mediante DEXA y fracturas incidentes demostraron que la DMO en este contexto predecía fracturas incidentes.
El paciente también con enfermedad renal crónica en un estado de uremia, donde hay acumulación de toxinas urémicas, también tiene alterado su función muscular, tiene sarcopenia, puede tener disfunción cognitiva y tiene lo que ya estuvimos mencionando hasta ahora, que se agregan a esa fractura por fragilidad, es decir, el mayor riesgo a la fractura. Metaanálisis recientemente publicado me pareció muy interesante porque investigaba o trataba de esclarecer la asociación entre marcadores del metabolismo óseo y el riesgo de fracturas en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces ellos hicieron un metaanálisis de 32 trabajos y analizaron el fósforo, PTH y FGF23 y encontraron que el fósforo, tanto en valores altos por arriba de 5,5 miligramos de cilitro, como por debajo de 3,5, es decir, fósforo bajo también, había un mayor riesgo de fractura en comparación a los pacientes que tenían niveles intermedios. De manera similar, analizaron los efectos de PTH sobre el riesgo de fractura en pacientes en diálisis, porque siempre hay que tener en cuenta si se estudian en pacientes que están en diálisis como en pacientes prediálisis. La diálisis acelera todas estas alteraciones, lamentablemente, y eh, hay que analizar en los contextos por separado. En estos ellos evaluaron los efectos de PTH molécula intacta sobre el riesgo de fractura en pacientes en diálisis y recomendaron mantener las guías clínicas Kadoki, que no son las mismas las KDIGO, porque las KDIGO que se guían los nefrólogos tienen como objetivo mantener PTH de 3 a 9 veces del valor normal. Sin embargo, en esta revisión, donde las KDIGO definen el nivel de PTH alta como mayor de 300 picogramos mililitro y PTH baja por debajo de 150, encontraron en ambas situaciones un riesgo significativamente mayor de fractura en los pacientes dialíticos con PTH mayor a 300 y lo mismo para PTH por debajo de 150. Sin embargo, en este grupo, que incluyeron 10 estudios, la heterogeneidad fue considerable y entonces después ellos separaron entre estudios retrospectivos de estudios prospectivos y ahí lograron disminuir esa heterogeneidad. Cuando analizaron los efectos de FGF23 sobre el riesgo de fractura, se encontraron con que no había literatura relevante en pacientes en diálisis. Entonces, analizaron los trabajos de pacientes prediálisis, es decir, que no habían todavía llegado al estado de la diálisis y encontraron que niveles elevados de FG23 por arriba de 58 picogramos mililitros se asociaban con mayor riesgo de fractura. Por lo tanto, ellos concluyen que resaltaron esta asociación de marcadores anormales del metabolismo, incluyendo elevado nivel de fósforo, es decir, fosfatemia por arriba de 5,5, PTH intacta por arriba de 300 y FG23 por arriba de 300, un mayor riesgo de fractura. Y es importante destacar que también niveles bajos de fósforo y de PTH también se asociaron con aumento de riesgo de fractura. Después ellos observaron que el uso de vitamina D activa, quelantes de fósforo y cinacalcet fueron eficaces para prevenir fractura en pacientes en hemodiálisis, pero no encontró beneficios en pacientes que todavía no habían llegado a la diálisis. Otro trabajo que también es muy interesante, donde es el trabajo del estudio CRIC, donde analizan los factores de riesgo de fractura de cadera y fractura vertebral en 3.939 pacientes, una edad promedio de 58 años, 45% mujeres, el 42% personas de raza negra, 13% hispanos, un seguimiento de 11 años, donde se registraron 82 fracturas de cadera y 24 fracturas vertebrales, lo cual representó una tasa de 2,4 eventos por cada 1.000 personas año, y ellos encontraron una asociación de mayor riesgo de fractura con diabetes, presencia de diabetes mellitus, índice de masa corporal bajo, uso de esteroides, proteinuria y paratormona elevada. Y además, una disminución por cada 10 mililitros por minuto de disminución de la tasa de filtrado aumentaba el riesgo de fractura un 20%. También se encontraron asociación entre el riesgo de fractura con calcemia baja
y acidosis metabólica o bicarbonato sérico bajo. Y por último, ellos reflejan que el riesgo de fractura fue 4,5 veces mayor en pacientes en diálisis y respecto a 2,5 de veces mayor el riesgo de fractura en personas ya trasplantadas con un filtrado glomerular mayor o igual a 60, comparado con pacientes que tenían un filtrado mayor o igual a 60. Bueno, entonces, un poco acá yo describí las alteraciones que se observan o lo que está descrito en relación a la alteración del hueso en estos pacientes, y es lo que les venía a plantear la paradoja, es decir, en estos pacientes tienen osteoporosis, pero conviven también con calcificación vascular. Entonces, el descubrimiento de que las arterias calcificadas en la enfermedad inhiben el remodelado óseo porque hay una comunicación, ya sea por vesículas extracelulares, por sustancias que se sintetizan y se liberan al medio, en ambas direcciones, condujo a la identificación de factores que se producen por la vasculatura que afectan el esqueleto y viceversa, y esto proporcionó un nuevo concepto de poder explicar la paradoja óseo-vascular. Entonces, por un lado tenemos un hueso frágil, un hueso debilitado en calidad, en mineralización, en estructura y demás, y simultáneamente la vasculatura calcificada. Las calcificaciones vasculares, una de las complicaciones más significativas de la enfermedad, es un proceso irreversible y que se acelera rápidamente cuando el paciente inicia la diálisis. La tasa de mortalidad por enfermedad renal crónica aumentó un 42% aproximadamente en 30 años. Y los pacientes con enfermedad renal pueden presentar diversos tipos de calcificaciones, ya los voy a comentar, que causan diferentes afecciones patológicas y contribuye a la progresión de la enfermedad y al alto riesgo de mortalidad cardiovascular que tienen estos pacientes y que se acelera, como dije, cuando ingresan a la diálisis. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbilidad y mortalidad en estos pacientes que están sometidos a diálisis, y la calcificación vascular es una de las principales causas asociadas a esta situación. La calcificación vascular es el depósito de calcio y fosfato en las paredes de los vasos sanguíneos. Anteriormente se pensaba que era un proceso pasivo, solo de depósito. Hoy en día se sabe que es un proceso regulado, un proceso activo, un proceso celular que provoca la pérdida de elasticidad de las arterias, aumenta el riesgo de daño cardiovascular, las arterias se hacen más rígidas, las arterias presentan una velocidad de velocidad mayor, o sea, pierden la elasticidad por completo, se hacen rígidas, velocidad de onda de pulso, no me salía la palabra, es mayor. Los pacientes tienen un riesgo significativamente mayor de mortalidad cardiovascular en comparación a la población general y debido principalmente a la mayor predisposición a la calcificación vascular. Se produce una mayor degradación de elastina, hay también pérdida de proteínas que son protectoras y las encontramos inhibidores naturales de la calcificación a nivel sistémico, como proteína GLA de la matriz, fetuina A, y eso hace que se acelere más la progresión de la calcificación vascular. Dentro del proceso de calcificación vascular existen factores de riesgo tradicionales que pueden estar presentes en las personas que no tienen enfermedad renal, como puede ser el paciente que es hipertenso, el paciente que tiene diabetes mellitus, o el avance de la edad, el envejecimiento natural sin enfermedad renal, van siendo más frecuentes, van apareciendo las calcificaciones vasculares, o por supuesto también si uno presenta, el paciente tiene dislipemia. A esos factores tradicionales, el paciente con enfermedad renal tiene factores de riesgo no tradicionales, como lo clasifica la bibliografía, como es un estado de inflamación crónica, estrés oxidativo. El paciente que tiene más tiempo en diálisis tiene un factor de riesgo a desarrollar más calcificación que el que recién entra a diálisis. Y por supuesto, los trastornos del metabolismo mineral y óseo. Todos estos factores contribuyen a la calcificación vascular. Esto parece complejo, pero quise resumir en este slide todos los factores que se han ido estudiando, mecanismos
que hacen, digamos, que facilitan o que producen la calcificación vascular. Como podemos ver, factores de riesgo tradicionales, el envejecimiento, el sexo, el varón ser varón mujer, el hábito tabáquico, eh, se suman a factores no tradicionales presentes en el paciente que se dializa, como la presencia de toxinas urémicas, el FG23 aumentado, el tiempo que estamos en diálisis. Entonces va a generar el depósito de calcio en las paredes de los vasos, y acá hay dos tipos de calcificación. El vaso, como sabemos, la pared del vaso tiene la íntima, que está formada por el endotelio, la capa media, que son las células vasculares del músculo liso, y la adventicia. Si el paciente tiene factores de riesgo tradicionales, supóngase tiene dislipemia, es propenso a formar la placa de ateroma, esa placa de ateroma se puede calcificar, achicar la luz del vaso, porque ese paciente renal tiene trastornos del metabolismo mineral y empiezan a depositarse los vasos. También tiene un estado inflamatorio, hay también mayor senescencia celular. La célula senescente libera factores que van a favorecer la calcificación vascular. También las células musculares lisas vasculares, que son las protagonistas de la calcificación de la media. La formación de la placa de ateroma está relacionada a la alteración en la función de las células endoteliales, sumado también a un hiperparatiroidismo secundario. El magnesio, la hipomagnesemia, también se ha vinculado a ser un factor que va a predisponer a la calcificación vascular. El descenso, como dije, de factores inhibidores de la calcificación, como menor concentración de fetuina A, osteoprotegerina, proteína GLA de la matriz. El descenso de vitamina K, muchas de las proteínas que hemos mencionado son vitamina K dependientes por el proceso de carboxilación. La hiperfosfatemia. Bueno, todos estos factores van a desencadenar, también se pueden calcificar, si bien en el enfermo renal los vasos de los grandes calibres son los más propensos a calcificarse, también pueden calcificarse la válvula mitral y válvula aórtica y traer complicaciones también a nivel del miocardio, ¿no? Bueno, como podemos ver acá, puede haber un paciente que no tiene enfermedad renal y que tiene presente los factores tradicionales y tener, como vemos acá en el panel de la izquierda, el achicamiento de la luz del vaso por la presencia de la placa de ateroma calcificada. Este es el típico, la imagen del medio de que representa un paciente sin placa ateromatosa, pero con calcificación de la media. Pero también es común encontrar el paciente que tiene calcificada la media y también tiene la placa de ateroma. Es un paciente en el cual conviven los factores de riesgo tradicionales para la formación de la placa de ateroma, más los factores de riesgo no tradicionales que estuvimos mencionando. Entonces, este es otro gráfico donde nos está indicando la injuria endotelial producida por todos estos factores que ya mencioné y no los voy a volver a mencionar. Esto produce el depósito y el estímulo para la calcificación de la media, que sería la transdiferenciación de un fenotipo contráctil característico de las células musculares lisas vasculares hacia un fenotipo osteoblástico, formador de hueso, con el aumento de marcadores condroblásticos como fosfatasa alcalina, colágeno tipo 1, osteopontina, y la disminución de los marcadores disminución de inhibición o de proceso inhibitorio de la calcificación vascular. O sea, hay para hablar muchísimo de calcificación vascular, se ha estudiado muchísimo. Lamentablemente no hay todavía nada que lo pueda detener. Hay mucha investigación en encontrar cuál sería el marcador prematuro para detectarlo y realizar una intervención para detener este proceso que, como dije, se acelera, y más aún cuando se comienza con la diálisis. También se ha estudiado mucho lo que es la epigenética y la calcificación vascular.
desde metilaciones de ADN, descitilación de histona, todos son procesos de epigenéticos, pero se ha estudiado muchísimo los microARN, que como sabemos son ARN pequeños que no traducen a ninguna proteína, pero sí regulan la expresión de determinados genes. Y esta es una publicación reciente, podemos ver el listado enorme de microARN estudiado, uno de ellos marqué acá, por ejemplo, el MIR129, que tiene como target el RANKS2, por lo tanto, atenúa la calcificación por inhibir la expresión de RANK2, por ejemplo. Esta es una reciente publicación y me pareció lindo este graphical abstract, donde pueden ver todo el proceso para poder, que se realizó de investigación para poder identificar cuál podría ser un MIR asociado al proceso de calcificación. En este trabajo ellos encontraron que el MIR 145 y el 486 estaban disminuidos en pacientes calcificados. Entonces, podría ser y que fue detectado en suero de los pacientes, porque obviamente lo ideal sería detectar en suero, en un medio no invasivo, no es solamente sacar sangre, detectarlos. Entonces, ellos, este grupo es del doctor Canatandía de España, donde encontraron que el MIR 145 y el MIR 486 participaban en la regulación de la diferenciación osteogénica de estas células, en las lisas vasculares, y su cuantificación en suero podría servir como un marcador de calcificaciones. Si lo tienen disminuido, hay más propensión o facilidad de proceso calcificante. Esto me pareció también interesante, en donde hay un nuevo marco conceptual hacia la atención personalizada. Esto surgió de la conferencia el año pasado y salió publicado ahora en Kidney International, donde es una revisión de los tópicos relacionados a la enfermedad ósea mineral de la enfermedad renal crónica de las CADIGO, y se trató de englobar, es decir, dentro de los factores tradicionales, la enfermedad cardiovascular por un lado y la osteoporosis por otro, pero dentro de estas dos entidades incluir a la enfermedad renal crónica asociada a evento cardiovascular y a la enfermedad renal crónica asociada a osteoporosis. Entonces ellos, como dos entidades dentro de esta enfermedad ósea mineral, es la complejidad cardiovascular a través de las calcificaciones y la osteoporosis a través del mayor impacto de las fracturas. Y ellos proponen un siguiente esquema, o sea, una evaluación bioquímica, midiendo calcio, fósforo, 25-hidroxi, vitamina D, paratormona, FG23, marcadores de formación y resorción. Acá hay que tener cuidado porque muchos de los marcadores de resorción y de formación que tenemos en nuestro medio sufren clearance renal. Entonces, solamente la fosfatasa alcalina total y la fosfatasa alcalina ósea y el propéptido amino terminal 1P1NP son los marcadores indicados para evaluar el metabolismo del remodelado óseo en el enfermo renal. Y como marcador de resorción, la fosfatasa ácida tartrato resistente 5B, pero no conozco que esté en nuestro medio como de rutina para utilizarlo como marcador de resorción. Después las imágenes esqueléticas, la evaluación histomorfométrica y las imágenes cardiovasculares. Y siempre enfocarse que una vez identificadas las manifestaciones clínicas de esta entidad, implementar medidas para mitigar la gravedad y la progresión de la enfermedad a fin de prevenir resultados negativos como la pérdida del hueso, de ósea, la fractura, evento cardiovascular o eventos mayores que puedan producir el fallecimiento del paciente. Y otra cuestión que también me pareció muy importante es una evolución conceptual en no separar la osteodistrofia renal de la osteoporosis, sino incluirla, y por eso está bien marcado acá en la figura B, de la osteodistrofia renal incluida dentro de la valoración de la osteoporosis. Me pareció, ya que ellos definen a que el paciente con enfermedad renal tiene mayor riesgo, ¿no es cierto?, como dijimos, de fractura que la población general comparado con los grupos de la misma edad. La osteoporosis la definen como un desorden del hueso que disminuye la fuerza definida por baja masa ósea y calidad, y la osteodistrofia renal es debida a un desorden global en la fuerza del músculo. Entonces,
Las terapias tienden a proteger contra la fractura, deberían ser personalizadas y basadas en el turnover óseo y la mineralización. Entonces me parece interesante. ¿Por qué ellos plantean? Porque definir a la osteodistrofia renal como aparte, dice que la mirada está solo sesgada al valor de la PTH, se limita a la PTH. Entonces, ellos en definirla de esta manera o englobarla dentro del cuadro de osteoporosis, consideraban que era mejor. Bueno, esto es un poco el resumen, creo que estoy bien con el tiempo. Lo que ellos sugieren es prioridades de investigación. Todavía parece mentira, pero no están estandarizados del todo los ensayos de paratormona para poder comparar. Incorporar resultados centrados en pacientes en estudio con esta compleja situación fisiopatológica. Definir efectos a largo plazo de agentes antirresortivos y anabólicos en estos pacientes, explorar el uso de inteligencia artificial en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad ósea, realizar ensayos de terapias con endpoints vasculares y óseos combinados, investigar terapias para hiperparatiroidismo persistente por trasplante, que esa es otra condición también que se ve con frecuencia en los pacientes, y considerar en este contexto las diferencias del sexo y del género en la homeostasis mineral y en la enfermedad vascular. Y ahora les quería comentar por último un trabajo que nosotros realizamos junto con el grupo del Hospital Privado Universitario de Córdoba, que nos propusimos evaluar la asociación entre la calcificación vascular y el mayor riesgo de fractura en pacientes con enfermedad renal crónica, para lo cual hicimos un estudio transversal, observacional y analítico, incluimos 101 pacientes en estadio 5, es decir, el paciente ya estaba listo para ingresar al trasplante, era un candidato a trasplante renal, ya sea de donante vivo o donante fallecido. En esta población que nosotros estudiamos, el 28% de los pacientes tenían calcificación vascular según las puntuaciones de Adragao o Caupila. El grupo con calcificación vascular, como era de esperar, eran de mayor edad, eran más proporción mayormente hombres, tenían mayor índice de masa corporal y tenían más tiempo en diálisis, y tenían también mayor número de comorbilidades, como eran hipertensos, diabetes mellitus y cardiopatía isquémica. También los pacientes, esto están todas las tablas, si quieren, si a alguien le interesa les puedo compartir el paper. Los pacientes con calcificación, por supuesto, tenían mayor velocidad de onda de pulso en comparación a los que no tenían calcificación, tenían fuerte asociación entre rigidez arterial y presencia de calcificación. El 38% de estos pacientes tenían niveles de 25 hidróxido por debajo de 20 nanogramos mililitros y tenían un 16% más de albúmina, los pacientes no calcificados. Proteína C reactiva ultrasensible fue mayor en el grupo con calcificación, como era de esperar, en pacientes que tenían más inflamación, y la fosfatasa alcalina fue el único parámetro del laboratorio del metabolismo fosfocálcico que nos dio elevado en el grupo con calcificación vascular. Por otro lado, el 49%, cuando analizamos la densidad mineral ósea de estos pacientes, presentaba osteopenia y el 22% osteoporosis. El T-score del fémur fue similar en ambos grupos y las fracturas fueron más frecuentes en el grupo calcificado que en el no calcificado. Un 32% de los pacientes presentó una o dos fracturas con respecto al 13,1%. Y en el análisis de regresión logística se indicó que y nos indicó que la presencia de calcificación triplicó la posibilidad de fractura en comparación a los pacientes que no presentaban calcificación vascular. Acá podemos ver los parámetros bioquímicos comparados entre los que tenían calcificación frente a los que no tenían calcificación, y podemos ver a la fosfatasa alcalina en el tercer renglón como el único parámetro que nos dio diferente y que nos dio alto. Y esto fue importante porque la fosfatasa alcalina es una medición de rutina. No todos los laboratorios, los centros médicos tienen la posibilidad de medir todos los otros parámetros que nosotros medimos con el propósito de este trabajo. Después acá en el análisis de correlación lineal, de características demográficas de los pacientes, y comparamos los que tenían score de Dragao o los que se le había hecho score de Caupila para clasificarlos como pacientes calcificados o no calcificados, nos dimos que en ambos grupos, en los de
con Kaupila o los evaluados por el score de Dragao, haber tenido fracturas previas estaba significativamente asociado a los niveles de calcificación. Es decir, tener niveles altos de calcificación medidos por cualquiera de los dos se asociaba significativamente con haber tenido fracturas previas. Nosotros encontramos en revisión de las historias clínicas 19 fracturas en estos pacientes, 3 fueron vertebrales y 16 no vertebrales. Dentro de esas 16, 4 fueron fracturas de cadera. Acá hicimos una regresión lineal de las características demográficas y los parámetros de laboratorio para ambos score, porque una de las preguntas de los revisores o de las cuestiones que nos hizo es que separáramos los clasificados calcificados por Adragao o los clasificados por Kaupila, y nos dieron similarmente, fue una coincidencia, o sea, tanto la edad, el tiempo en diálisis, el valor de fosfatasa alcalina sérica, la presencia de fracturas previas, la velocidad de pulso, fue significativamente mayor en los pacientes calcificados y hubo una correlación con ambos test de score. Por lo tanto, en este graphical abstract podemos decir que a medida que avanza la enfermedad renal crónica, de un estadio 1 a un estadio 5, encontramos un aumento de fosfatasa alcalina. Eso está asociado a que los pacientes la tenían más aumentada, los pacientes que estaban calcificados. Había mayor riesgo de incidencia de fractura, menor albúmina sérica. Toda esa condición, la menor albúmina sérica está asociada a un estado más inflamatorio, producía o beneficiaba la formación de calcificación vascular. También posteriormente a esta publicación nosotros habíamos obtenido arteria, tejido vascular a partir de una muestra de arteria ilíaca externa en el momento del acto quirúrgico de la cirugía del trasplante, a 25 pacientes. Trabajar con la arteria es un tejido difícil, nos costó mucho poner a punto la técnica para aislar el ARN, poder cuantificar y poder hacer la expresión génica, y logramos hacerlo en 25 pacientes, 15 con calcificación y 10 sin calcificación, y encontramos que los pacientes calcificados, o sea que la arteria de los pacientes calcificados tenían mayor expresión de Osterix, de RANKS2 y menor expresión de SM22, que es un marcador típico marcador de fenotipo de la célula vascular, de músculo liso vascular. Y para cerrar, dejar el mensaje que tiene que haber un manejo integral de estas complicaciones, tanto vasculares como esqueléticas, y que una estrategia personalizada para un manejo óptimo de los niveles de calcio y de fosfato en pacientes con enfermedad renal crónica debe ser considerado íntegramente. Es decir, en la salud general, las prioridades, tener en cuenta las prioridades del paciente, las preferencias del paciente, las fuentes de calcio, las fuentes de fosfato que influyen en la dieta, los medicamentos, el hueso cuando está en remodelado, que es un ida y vuelta de calcio y fósforo a nivel sistémico. El fosfato se elimina de la circulación durante la diálisis, mientras que los flujos de calcio pueden ser bidireccionales. Tanto el calcio como el fósforo pueden ser absorbidos por el hueso durante la remineralización ósea, es decir, mirar al paciente que tiene estas complicaciones de manera íntegra, o sea, controlar la dieta, controlar la medicación, el proceso dialítico, realizar controles cardiovasculares y en su tejido óseo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Excelente la charla, súper interesante y bueno, esto de que siempre nos proponemos en la asociación de hacer un poco de traslacional, de llevarlo de lo de los básicos a los clínicos, por más que este último estudio tiene muchísimo de clínico. Hay varias preguntas. Tenemos una que de Juan Antonio, en el que te pregunta que dado que el aumento sérico del FGF23 precede a la hiperfosfatemia, ¿cuál podría o creen ustedes que es la principal causa de ese incremento del FGF? Sí, creemos que hay como una falta de regulación, o como que estos mecanismos, que espérate que quiero sacar este mensaje, esos mecanismos que están aceitados en un paciente normal,
dejan de estar, es decir, pérdida de sensibilidad de receptores, pérdida, o sea, como que se empiezan a desregular y deja de tener efecto de freno, de alguna manera, esta síntesis y este aumento autónomo, por decir, de este 23, porque se da bien temprano en los inicios de la enfermedad renal. Claro, claro. Después tenemos otra pregunta, en el que pregunta si conoces algún país en donde midan el FGF23 de rutina como un marcador precoz. Nosotros cuando lo empezamos a medir, cuando quisimos medirlo, yo me contacté con alguien, no me puedo acordar, hoy quise buscarle el mail de tantas idas y vueltas con una doctora de La Plata, de la ciudad de La Plata, que lo mide, y que, o sea, porque algunos pacientes que tienen hipofosfatemia, o sea, por otras causas distintas, enfermedad renal, mandaban la muestra del hospital privado a esta doctora en La Plata. No es una práctica de rutina porque no está validado, los kits no están validados para diagnóstico. Eh, entonces, no se usan con fines de investigación. Yo al kit lo logré traer, justo había un investigador de nuestro grupo en Estados Unidos, lo compró y lo trajo y por eso pudimos medir, porque medirla acá, no, o sea, no se mide, no conozco que se mida de rutina, salvo esta doctora que se llevaba el suero, pero puntualmente en estos pacientes que no eran con enfermedad renal, tenían otra patología asociada, ¿no es cierto?, al receptor y demás, que tenían hipofosfatasia, pero no conozco que en Argentina se mida de rutina. Bárbaro. Bueno, Santiago Sales te felicita por la charla y él pregunta si el mejor marcador sérico a la hora de definir recambio óseo en la enfermedad renal crónica sigue siendo la paratormona. Eh, y bueno, Sí, pregunta qué pero valor. sí, eso he leído bastante, no solo que sea la única la paratormona, o sea, la indicación es no tomar la paratormona con un marcador de remodelado óseo. Eso está en muchos de los papers con una visión más clínica, te dicen, o sea, puede ser un complemento junto con, pero no tomar a la paratormona como un marcador de remodelado óseo. Eso Perfecto. es, sí, sé o sea, nosotros lo medimos, a mí me hicieron el favor de medírmelo, el propéptido amino terminal, el propéptido 1-NP, que es el único marcador de formación junto con la fosfatasa alcalina ósea que no sufre el clearance. Entonces va a ser un marcador independiente del filtrado glomerular. Y eso sí se puede medir. Perfecto. Después, César García nos dice que el estudio Vitale de suplementación de altas y bajas dosis de vitamina D, el colecalciferol, en pacientes post-trasplantados reduce el riesgo de fracturas en los pacientes, aunque no es estadísticamente significativo. Y pregunta, ¿cuál es tu opinión de las altas dosis de vitamina D en pacientes con insuficiencia renal según estadios? Ah, bueno, eso yo no lo puedo contestar porque no soy médica. Entonces, si alguien, la verdad que no sé si está conectada Paula Dionisi, que es mi becaria, si puede contestar, ella es médica nefróloga. Yo como médica, como bioquímica, no te puedo contestar al doctor esa pregunta. A ver, sí, está, pero no sé si... ¿Querés eh, contestar, Paula? Ella tiene muchísima experiencia. No sé si le querés habilitar el Me micrófono, a parece lo que está mejor. muteada. sí, sí, ya le... El tema es que quizás justo... Ahí está. Ah, A no ver sé. si podés, Paula. Ya te puse para reactivar. Y si no, mira, hacemos. Ahí está, así más fácil. Hola, ¿cómo le va? Hola, Primero que Paula, nada, gracias. felicitarte, Angélica, muy, muy bien, excelente. Es un tema que las dos lo venimos Sí, trabajando juntas años, porque son años. años que venimos trabajando en esto, así que creo que hiciste un hermoso resumen. Eh, Creo que también hay una persona que sabe más de vitamina D que yo, que es Adriana Duso, que está conectada también. Ay, está Y conectada. Qué está honor que esté conectada Adriana. Adriana, sí. Y justamente para esto no existe un paper donde te hable de eso, o sea, son opiniones de expertos
si bien el estudio Vitale, como dice ahí, no es significativo, pero no existe un estudio que te diga que, es decir, ya es la opinión personal, ya ahí te guías por la opinión de expertos, porque no hay evidencia y es una cosa que se discute mucho en la nefrología. Ya ahí te guías por la opinión de expertos, porque no existe un estudio que te diga cuánta vitamina D, cuál es el valor. De hecho, cuando vos pusiste en la penúltima slide, donde en ese paper de Ketteler, me parece que era, que una de las cosas que no se sabe cuáles son los niveles de vitamina D que debería tener un paciente que esté en diálisis. Y si Eso bien es lo vos que como que vos leíste el resumen final, pero si vos lo leías detenidamente a esa diapo, una de las cosas que no se sabe es sí, esa. no Entonces, saben cuál es el punto, el objetivo del nivel de vitamina D en este contexto de pacientes. exactamente, es como Sí. que todavía eso no se sabe, entonces como sería una de las cosas que se debería estudiar, pero creo que quien tiene más, digamos, que tiene más propiedad para hablar de esto es la doctora Duso, que está conectada también porque ella investigó muchos años en vitamina D y sigue investigando, entonces creo que le daría la palabra a ella para que opine, porque me parece que es importante conocer la opinión y de paso saludarte, Adri, que me encanta verte. Hola, felicidades, María Angélica. Preciosa Hola, la charla, completísimo el review y bueno, tocaste puntos de, que son altamente discutibles. Con respecto a la vitamina D, es una de las cosas que más se discute. Mira, volví el viernes a la noche de un meeting de vitamina D en Montreal, del Internacional de Vitamina D, y con respecto a las dosis de vitamina D, no hay consenso, no solo para la complejidad que tiene el paciente de diálisis o el enfermo renal, sino en las distintas patologías, porque hay una respuesta diferente para cada persona y para la patología en cuestión. Y como vos señalaste perfectamente, hay que tener en cuenta las otras variables, ¿no? Eh, lo que en este momento está limitando el uso, un estudio muy grande que hicieron en Japón, eh, analizando el mayor riesgo de progresión de enfermedad renal, indicaba que el nivel de vitamina D tiene que ser superior a 23 y que la FGF23 tiene que mantenerse menor de 49. Pero eso depende del estadio de la enfermedad renal. Como vos bien señalaste, los niveles de FG23 discrepan totalmente de acuerdo porque a su vez al depende del kit que se mida, porque hay exactamente. molécula intacta, fracción carboxilo terminal, entonces no hay todavía, no hay estándares de referencia a nivel de laboratorio para poder tener esos controles de calidad, es muy complejo. Es súper complejo y no hay, como vos decís, no hay un consenso a nivel mundial porque no se tienen valores en grupos grandes. Y la única cosa que hay que tener súper en cuenta, vos hablaste del efecto de la FGF23, el efecto patológico, ¿no? Una de las cosas que señalaste es la necesidad del cloto. El cloto está disminuido en la enfermedad renal, pero el efecto de la FGF23 sobre el corazón y sobre el riesgo cardiovascular es independiente de cloto, sobre el músculo cardíaco es independiente de cloto. Entonces, hay que cuidar muchísimo el nivel de vitamina D porque la vitamina D también aumenta el FGF23. Entonces, una de las limitaciones que tienen los nefrólogos para recomendar una suplementación. El colecalciferol va a ser, por supuesto, mucho menos perjudicial en cuanto al aumento de FGF23 que lo que puede ser el calcitriol, ¿no? O el 25-hidroxi. Pero el propio colecalciferol puede provocar un aumento de la FGF23. Entonces hay que tener un nivel de vitamina D que no te aumente el nivel de PTH y que te favorezca todos los efectos de la vitamina D antiinflamatorios que disminuirían el acelerado de la patología vascular.
pero el riesgo de aumentar FGF23 es lo que en este momento limita el uso de la vitamina D en el enfermo renal, y por eso han aumentado los calcimiméticos. En el último meeting de vitamina D, perdón, de nefrología en el ASN el año pasado, se discutía precisamente esto, y era como, a mí me indignaba un poco porque era como que los nefrólogos de repente, bueno, vitamina D no más, ignorando todos los efectos benéficos, pero es un poco por no saber cómo manejarla para que no se aumente la FGF23 que tiene efectos tan deleterios sobre el enfermo. Así que Bien. lamento no poder Gracias, contestar Adriana. con mayor precisión porque realmente no se sabe, no se sabe. Y gracias a vos por una charla, pero preciosa. Gracias, no, gracias a vos por escucharme. Nadie me dijo, mejor que no veas quiénes participan, así no te pones nerviosa. Y digo, bueno, menos mal, Adriana, porque me iba a inhibir si sabía que vos sos una genia hablando de este tema y de riñón. Y está desde muy temprano. Ah, bueno, gracias, porque sé que están siempre todos tan ocupados de tener tiempo para escuchar estos meetings. Hay una pregunta más de Paula Rey, ay, justito se me olvidó, que pregunta si por ahora la vitamina K estaría contraindicada en la enfermedad renal crónica, ahora que se puede usar asociada a vitamina D. Y bueno, yo no sé de tratamiento, pero he leído que el tener menores niveles de vitamina K estaría desfavoreciendo la actividad de estos inhibidores de calcificación. Entonces, habría que tenerla normal a la vitamina K. Porque Bien. viste que la vitamina K participa en estos procesos de la carboxilación bueno, vos, Paula, también sabés. Entonces, hay trabajos que hablan de vitamina K, mayor posibilidad o contraproducente para el proceso de calcificación vascular. Sí, Muchas gracias, que, excelente, como que Angélica, no se entiende excelente la realmente, pero pregunta, pero sí. están usando mucho vitamina K2 asociado y se compra en los supermercados ahora o Ah, sí, asociado, claro, no indicado especialmente por los médicos, pero por algunos sí, y compran asociado a vitamina D porque como se carboxila la osteocalcina, se piensa que claro. tal vez eso tenga un efecto también beneficioso de la llegada o de una mejoría del hueso, del metabolismo fosfocálcico, gracias a que tengamos buenos niveles de vitamina K2. Bueno, gracias, Paula, por tu aporte. La verdad que sí, a mí me llegó un paciente también con automedicado, con lo que está diciendo la doctora Rey, un paciente renal crónico, que aparte tenía otras cosas, aparte de eso había ido a un homeópata. Eh, y bueno, la verdad que yo no conozco la evidencia, es lo que le dije al paciente. Yo le digo, mire, usted está anticoagulado, pero anticoagulado con los nuevos anticoagulantes que no están actuando sobre vitamina K, están actuando en el inhibidor, o sea, en el factor 10. Entonces, digo, no le veo mucho sentido porque no conozco la evidencia. Ahora, si usted lo quiere tomar, le digo así, yo tampoco lo voy a prohibir. Y el paciente lo dejó de tomar, pero es cierto que los pacientes tienen acceso a comprar ahora un montón de cosas y la verdad que es como conceptualmente tendría sentido, pero no conozco la evidencia. Así como la Claro. vitamina D, como bien lo dijo Adriana, habló perfectamente, no hay un consenso y estoy recontra de acuerdo, aparte ella es una experta en vitamina D, entonces uno se guía de la opinión de los expertos cuando no hay estudios clínicos, no hay ensayos clínicos, que es lo que estaría faltando. No, pero con respecto a la sinergia entre la vitamina D y la vitamina K, se están haciendo muchos estudios. En Italia bueno, hay una persona, María Fusaro, que es una persona que yo conozco así a nivel personal, y ellos están trabajando muchísimo con la sinergia entre las dos cosas para mejorar el deterioro, va a impedir el deterioro óseo en el enfermo renal, porque también afecta otras proteínas, como vos decías, María Angélica, que son importantes en el proceso de remodelación. O sea que, pero también tenés razón, Paula, no se saben exactamente qué cantidades darle al enfermo renal, pero sí que se están haciendo estudios para promover el uso
de vitamina D y vitamina K para promover esos efectos benéficos, sinérgicos, ¿no? El doctor Klaus quería hacer un comentario. Sí, no sé si me escuchan, está bien, ¿no? Sí. No, volviendo a la parte estrictamente, digamos, ósea desde el punto de vista clínico, que es lo que más me interesa, aparentemente, bueno, ahora se habilitó, digamos, de que la densitometría es útil y porque habría una relación. Pero el riesgo de fractura es independiente de la densitometría, ¿no? O sea, a igual densitometría, estos pacientes tienen más riesgo de fractura. Eso es una cosa. La otra cosa es cuando se habla y se dice de que, bueno, que tienen una menor densidad ósea, bueno, pero que hay un problema en la calidad ósea. Ese es un término muy vago, realmente. Y todos los papers, todos dicen, ¿y qué quiere decir calidad ósea? ¿Qué significa calidad ósea? Yo pregunto, hay estudios donde se estudió qué pasa con la matriz, por ejemplo. Los H's en el colágeno, los productos de glicosilación avanzada, ¿no es cierto? Y esto se relaciona con otra pregunta que quiero hacer. ¿Hay datos sobre cómo es datos de estudios biomecánicos, obviamente ex vivo, porque la única forma de hacer, y qué características tienen las curvas de esfuerzo-deformación? Eso daría una pauta muy importante. O sea, ¿es una fractura frágil? ¿Es una fractura dúctil? ¿Es una fractura plástica? Es muy importante eso. O sea, el hueso se rompe porque se hizo un vidrio, porque hay datos sobre eso. Yo me enfoqué más en la clínica, siempre que se habla de calidad, hablan de mala ubicación del mineral. No se hizo este estudio en pacientes y, como usted dice, doctor, habría que buscar en animales, en modelos. Yo creo que sí, porque está muy descrito la mala calidad del hueso, el menor impacto de la fuerza para que se quiebre. A lo mejor han estudiado en modelos de ratón con enfermedad renal crónica 5/6. eh, Eso sí está descrito. Y por eso se habla de no solo porque es cierto, tienen una densidad comparable, pero se quiebran más. Es porque tienen a lo mejor una estructura o de No, la no, calidad no, del... calidad de la materia ósea, la calidad Claro, de la materia, no de la no, distribución del no, material y de la de la materia microestructura, ósea, no, sí, de la materia ósea. Y eso puede dar también una pauta porque eso está relacionado con el redox sí. o sea, con La muchas inflamación crónica, el estado Exacto, redo, exacto, exacto, sí. exacto. Bueno, Doctor Klaus, una sugerencia, porque yo no estaba en el área de hueso, vitamina D, pero era más en el control del Sí. hiperparatiroidismo, calcificación vascular. Este, la persona que tiene estudios buenísimos es una doctora en San Paulo, Brasil, Rosa Moises. Ella es nefróloga y es bueno, además de ser una bellísima persona, es una persona que se ocupa de su paciente y no me acuerdo cuál era la patóloga, la histopatóloga que ha trabajado siempre con ella en histopatología ósea. Entonces ellos tienen la respuesta a su pregunta si se fija en la doctora Rosa Moises de Brasil, va a encontrar una respuesta a la calidad del hueso en el enfermo renal porque ella lo ha estudiado muchísimo, es una eminencia y es una clínica de lujo, una nefróloga clínica de hueso de lujo. sí la conocemos, vino a la Ah, Argentina. sí, es un bárbara, es una mujer increíble. Sí, Gracias. lo que pasa es que el tema, o sea, él fue como algo muy concreto, o sea, mi opinión, ¿no? El tema de la densitometría ósea se empezó ahora, digamos, las nuevas guías te dicen que puede servir, pero a la vez lo que sucede es que si vos haces la densitometría clásica y común y corriente, a veces, o sea,
el calcio que está en la arteria te lo cuenta como, o sea, es difícil, o sea, el calcio que está depositado en la aorta lo cuenta como si estuviera en la el hueso. columna, en el hueso. Entonces, no tiene la misma sensibilidad. Entonces, creo que el tema es que por ahí la densitometría común no evalúa la trabécula, o sea, el hueso trabecular. O sea, el tema sería que por ahí usar otro tipo, o sea, otro software para poder averiguar mejor la calidad del hueso, porque nuestros pacientes verdaderamente se fracturan más y por ahí con una simple densitometría, como dice el doctor, a veces no te predice, es decir, te predice quizás más tener una fosfatasa alcalina alta, como es lo que vimos nosotros en este estudio. Entonces, es buscar por eso, buscar otros marcadores que te puedan ayudar, no solo la densitometría ósea, sino otras cosas que te puedan aportar para poder hacer algo por estos pacientes. Yo lo que observo en los pacientes que están en diálisis es que los pacientes, sobre todo los más jóvenes que tienen mucha osteodistrofia, son los que tienen, los que se fracturan más. Y el problema principal que luchamos los nefrólogos es el fósforo. O sea, sobre todo el problema es el fósforo. Pacientes, bueno, les cuesta mucho la dieta, entonces bajar el fósforo cuesta un montón. Y bueno, a partir de eso como que se descalibra absolutamente todo. Por supuesto, FGF23 logramos medir nosotros porque estuvimos haciendo un estudio de investigación. Si no, no se mide en el mundo, se mide FGF23, se mide solamente para estudio de investigación. Entonces el tema este de la densitometría es controversial. Las guías te dicen que lo hagas cuando vos sospechás que podés llegar tiene factores de riesgo de fractura. No te Sí, dicen que pero, le hagas a todos los pacientes. sí, pero Eh, hay, por ejemplo, marcadores de sí, productos de glicosilación avanzada de proteínas. Hay Sí, marcadores, hay existen, y marcadores. se puede ver Sí. si hay correlación con eso. No sé si están esos estudios. yo Inclusive hay trabajo de, sí. digamos, de fluorometría de la piel, que está relacionado, por ejemplo, con la rigidez vascular. Y está relacionado con la osteoporosis y con las fracturas. Eso se sabe. Hay datos de eso. Hay datos, pero no en pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis. Y eso no Entonces sé, eso pregunto. a mí me parece súper Eso pregunto. Esa es interesante. la pregunta. Me parece súper interesante su punto porque en el trabajo que estamos haciendo con Ángel, con María Angélica, lo que pudimos observar, lo que a mí me llamó la atención es que los pacientes que más se calcifican son los que están más inflamados. O sea, creo que es muy importante el tema de la inflamación en estos pacientes. Veo que a mí me llamó la atención la albúmina baja, a mí personalmente me llamó la atención y la PCR es como que quizás eso es una cosa que los nefrólogos humanos estamos como abocados en bajar la PTH, en el fósforo, y por ahí ir contra la inflamación es la de las cosas más difíciles, porque todo inflama, o sea, la disfunción endotelial que tiene el paciente por múltiples causas es muy difícil, y quizás solo con vitamina D o con Sinacalcet, por ejemplo, que en teoría te baja el FGF23, porque estos medicamentos en teoría bajan FGF23, no logras con un solo Reducción. medicamento mejorar todo. Es decir, como que el paciente tiene tantas causas, tantas múltiples causas, que es tan difícil que por eso, bueno, creo que está bueno seguir investigando y que haya un anti-FGF23. Me parece interesante, pero también hay que ver, porque tal vez bloqueando eso, tal vez se te desregula otra cosa, porque No hay un vos... solo villano. No, Exactamente, indudablemente. Es exactamente. así, Ahí pusieron que la patóloga es Fanda Giorgetti. Ah, Eh, sí, exactamente. Banda Giorgetti. Gracias. no, ahí lo aportaron en el chat. Bueno, gracias a todos. Súper interesante toda Gracias. la Muy discusión. lindo, muy gracias, bueno. Muy lindo. En Gracias, honor María del tiempo, Angélica. gracias. vamos a ir terminando y para continuar con esta charla y otras, los invitamos a participar del Congreso, de la asociación, del 13 al 15 de agosto, que bueno, está Lore, así que la presidenta. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos por quedarse al espacio de la discusión. María Angélica, agradecerte enormemente el webinar que nos has dado. A cada uno de los participantes, Adriana Duso, un lujo tenerte acá y que nos hayas acompañado y que nos va a acompañar también en nuestro congreso.
No, Así que bueno, el lujo mío de escuchar una charla preciosa y que estén organizando estas discusiones de este nivel. Me tal cual, encanta, y bueno, me y que se encanta. quede la gente Gracias. y pueda preguntar y discutamos entre todos, la verdad que eso enriquece y todos aprendemos, Súper. así que bueno, nada, agradecidas totalmente María Angélica por tu webinar y a todos los que participaron. Los queremos invitar, el próximo, digamos, encuentro es en el Congreso Argentino de Osteología. Para quienes son de Rosario es más fácil porque se hace acá en Rosario, en Puerto Norte. Para quienes son de Santa Fe, hay un micro que va a trasladar osteólogos desde Buenos Aires hasta Rosario. Quien lo necesita, bueno, han llegado y se han enviado mails al respecto. Para quienes no son socios, recuerden que si se asocian, la inscripción es gratuita. Y bueno, vamos a tener invitados nacionales e internacionales de lujo y vamos a tratar diferentes mesas desde la importancia de temas de osteología en endocrinología, nefropediatría, endocrinología, clínica médica, ginecología. Así que nada, pasamos por las diferentes especialidades y tenemos un café con expertos que es como novedad en el Congreso que antes no lo había, así que esperemos que todos puedan disfrutarlo. Bueno, los saludo y les agradezco a todos su presencia. Buenas noches. Bueno,